Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. La teología del cuerpo es el título que el Papa Juan Pablo II le dio a las 129 catequesis sobre el amor, la sexualidad humana y el matrimonio que impartió entre el año de 1979 y noviembre de 1984. La riqueza que contienen tiene el potencial para renovar el matrimonio, la familia, la vida entera de la Iglesia y del mundo. Y lo que el Papa Juan Pablo nos plantea no es solamente una visión renovada de la sexualidad humana y del matrimonio, sino una visión renovada del hombre y de la mujer como imagen de Dios y por implicación una visión renovada de la doctrina católica completamente. Nos acompaña en esta primera parte de nuestro programa que hemos querido llamar la teología del cuerpo, el padre Víctor Alejandro Ramírez Martínez. Él es religioso y sacerdote de la Legión de Cristo. Padre Víctor Alejandro, muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Muy buenas noches, padre, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se siente en su tierra natal, Pereira? Bueno, la verdad es una gran experiencia para mí, después de tantos años regresar. Siempre me habían hablado desde niño del padre Pacho, mi madre, y pues volver a los lugares que me vieron nacer, me vieron crecer, ver tanta gente buena es para mí una gran alegría poder compartir. Cuando se está en el extranjero, cuando se está en otro lugar, vuelve uno a la tierra, a Colombia, a esta tierra cafetera, creo yo que es volver nuevamente como ese cassette a recordar esos años de la infancia. ¿Qué recuerda usted de su infancia? Pues recuerdo mucho el colegio diocesano que estaba en Dos Quebradas por la zona de la Badea, pues ahí yo conocí a los primeros sacerdotes, mi fe se fue nutriendo. Recuerdo mucho pues, los paseos con mi familia por las montañas del eje cafetero, los termales de Santa Rosa, Salento, Quindío, la Plaza de Bolívar, donde de niño me hacía muchísimas fotos. Y bueno, tantos lugares, tantas esquinas, tanta vida y tanto movimiento en esta bella ciudad, pues me hacen recordar pues, mis raíces, por así decirlo, ¿no? donde yo crecí y me formé como persona. Empieza estudiando en el diocesano, ¿y por qué la vida lo lleva hasta Alicante? Bueno, la vida es un misterio, ¿no? Nosotros sabemos dónde nacemos y Dios va disponiendo nuestras vidas para cumplir nuestra misión. Yo entré en el seminario menor de los Legionarios de Cristo con 14 años en La Estrella, Medellín, y mi familia viajó a España cuando yo tenía 15 años. Entonces, en ese viaje yo decidí marchar a España para continuar allí mis estudios y por eso vivimos en Alicante, donde mi familia estaba radicada. Y luego ese noviciado en Salamanca, ¿cómo se vinculó directamente con los legionarios? Pues yo ya conocía desde el seminario menor algunos sacerdotes que me pasaron el contacto de otros sacerdotes que trabajaban en España. Ahí los reconecté, por así decirlo, los volví a contactar y empecé a ir a convivencias al seminario menor, al noviciado de los Legionarios de Cristo en Salamanca, España, y me fui enamorando otra vez de mi vocación después de haber estado unos años algo despistado en el mundo. Dios me volvió a llamar y sentí pues esa necesidad de volver a los caminos de Dios, de trabajar por los jóvenes, de seguir la vocación que tenía olvidada. Entonces, poco a poco fui dando pasos en esa ciudad hasta que regresé al postulantado y al noviciado en Salamanca, España. Este tipo de comunidades se preocupan mucho por la formación de los aspirantes. Ahí en ese currículum que usted me presentaba esta semana nos muestra pues toda una formación, un bagaje académico que usted fue recibiendo antes de hacerse sacerdote. Cuéntenos, por ejemplo, de esa licenciatura en filosofía en Roma. Sí, pues
Los Legionarios de Cristo tenemos un itinerario bastante extenso, ¿no? Después del noviciado realizamos estudios humanísticos y terminados esos 2 años de estudios humanísticos pasamos a nuestra universidad en Roma, el Regina Apostolorum, y ahí estuve yo 4 años estudiando filosofía con una especialización en antropología, ¿no? Creo que pues, la Iglesia necesita sacerdotes bien formados, que conozcan muy bien el corazón humano, para poder darle respuestas a los jóvenes de hoy, respuestas adaptadas al tiempo, con un lenguaje comprensible, ¿no? En esos años, pues, puedo decir que me enamoré de lo que es el ser humano, ¿no? De esa maravilla que Dios creó, y me ha ayudado mucho en las direcciones espirituales, en las confesiones, a llevar un mensaje adaptado a los jóvenes y realmente a creer en el hombre, como lo hizo Juan Pablo II. Esa experiencia que usted tuvo en Madrid con los muchachos, con la pastoral juvenil, ¿le ha ayudado mucho para ese trabajo que usted realiza hoy? Bastante. Yo creo que un sacerdote puede aprender muchísimo de los jóvenes y también de los adolescentes, ¿no? Esa búsqueda sincera de Dios, ese deseo por comerse el mundo, esas inquietudes, preguntas bastante profundas a temprana edad, enriquecen mucho a los sacerdotes. Yo creo que, como Juan Pablo II decía, la juventud es siempre, ¿no? Hasta el final de la vida debemos tener pues ese espíritu de Dios que nos lleva a vivir, a querer vivir, a vivir bien, a luchar por un mundo mejor. Y ese contacto con los adolescentes te hace comprender también el ser humano desde la temprana edad. Después de esa formación, padre, en filosofía, regresa a Roma para sus estudios teológicos. ¿Por qué esa inclinación suya a esa formación en psicopedagogía? Pues la verdad es que el ser humano es bastante complejo y podríamos decir que se puede mirar desde diversas dimensiones, ¿no? Las humanidades te dan un acercamiento al ser humano desde la cultura, desde la literatura, desde el arte, desde la belleza. La filosofía podríamos decir que plantea las preguntas existenciales profundas del ser humano. La teología es precisamente esa visión desde arriba, desde Dios, que se revela al hombre y nos revela el sentido último, su vocación última. Pero yo notaba que había otra ciencia intermedia que veía al ser humano de manera transversal, y eso es la psicología, ¿no? Muchas veces la psicología fue incompatible con la Iglesia porque era de corte materialista, de corte freudiano, podríamos decir. Pero en la actualidad ha habido autores que han desarrollado una psicología, por así decir, compatible con la espiritualidad. Entonces yo creo que un sacerdote, como confesor, como director espiritual, no debe ser un psicólogo, porque no hay que psicologizar todo, pero sí ayuda a tener elementos psicológicos para ayudar a las personas a clarificar ideas, a conocerse a sí mismo, a gestionar sus emociones. Obviamente siempre con la primacía de la gracia, que la gracia de Dios es lo que sana el corazón humano, es la salvación, pero la psicología te da herramientas para ayudar a las personas. Se une mucho esto que estamos hablando en este momento con un programa que tuve anteriormente, donde el invitado nos hablaba mucho de la neuroteología, y nos hablaba un poquito sobre ese tema de cómo el nivel comportamental del ser humano está muy determinado del tipo de formación que reciban los niños desde casa. Exactamente, sí. Yo creo que el comportamiento humano hoy en día pues, se han desarrollado muchas ciencias para comprenderlo, y cuanto más comprendamos esa base humana, mejor podemos preparar el corazón para que la gracia de Dios llegue a purificar, a sanar esa naturaleza y a llevarnos a su plenitud. Te ordenaste en el 2020, estás pipiolito, 2 años sí, como sacerdote, pero con una formación filosófica, teológica, en humanidades, antropológica, extraordinaria. Creo que te hiciste diácono aquí en Pereira con Monseñor Rigoberto y luego te ordenaste en Medellín. Sí, en el campo de mi ordenación hubo, por así decir, algunos cambios inesperados, pero siempre permitidos por Dios. Éramos una generación de 30 hermanos que íbamos a ser ordenados diáconos y sacerdotes en Roma, y después de la pandemia, pues no se pudo dar esa ordenación sacerdotal en Roma, entonces la ordenación diaconal fue, gracias a Dios, en mi tierra natal, en la catedral donde
me bauticé, donde se casaron mis padres, lo cual fue pues un gran regalo para mí volver a esas raíces. Y la ordenación sacerdotal, pues dentro del contexto de la pandemia, muy esperada, Dios la quiso así, y tengo que decir que fue pues precioso estar ahí en la catedral de Medellín y ser ordenado también en mi tierra natal. Al final, Dios dispone los cambios para que su voluntad se cumpla y estamos felices de aceptar esos cambios porque Dios lo quiso así y Él sabe más que nosotros. Yo lo invito, Padre Víctor, para que vamos a un primer receso, sigamos con este programa tan interesante que hemos querido llamar el tema que tiene que ver con la teología del cuerpo. Ya regresamos. Permíteme orar contigo. Permíteme orar contigo. Padre Víctor Alejandro, su formación en humanidades clásicas, licenciatura en filosofía, una maestría en psicopedagogía, diplomados en educación afectivo-sexual, en teología del cuerpo. Yo creo que es una buena carta de presentación académica para uno hacer un trabajo pastoral. Muchas gracias. Yo creo que pues sí, la Iglesia siempre propone una formación completa para los sacerdotes, pero debe ser una formación pues centrada en la fe, ¿no? Creo que era el mismo Juan Pablo II que nos decía que la teología se estudia de rodillas, ¿verdad? Yo creo que lo principal para un sacerdote es ser un hombre de fe, un hombre de Dios, y que ponga al servicio de las almas con mucha humildad pues lo que Dios le va concediendo. No son los títulos los que nos hacen sabios, es el Espíritu Santo el que nos va guiando, pero cuanto más instrumentos, cuantos más medios pongamos, pues Dios los puede aprovechar para una buena evangelización. ¿Cómo nos ilumina hoy la filosofía? ¿Cómo ilumina al hombre moderno hoy el quehacer filosófico? Yo creo que la filosofía es un instrumento muy válido para abrirnos hacia la verdad, a esa búsqueda de la verdad. Sabemos que Juan Pablo II en esa encíclica Fides et Ratio precisamente nos muestra esa complementariedad entre la fe y la razón. Y a veces parece que la ciencia pues tiene todas las respuestas o la respuesta total sobre el hombre. Entonces la filosofía pone las preguntas adecuadas para abrirnos a esa verdad con mayúscula que es Jesucristo. Nos da un conocimiento del ser humano, nos muestra los límites y los avances precisamente de la ciencia para después comprender mejor la luz del Evangelio. Yo creo que vivimos en un mundo en el que hay mucha información y podemos perdernos en tanta información o caer en una cierta superficialidad. Y la filosofía es precisamente esa invitación a poner filtros en nuestra mente y a buscar la verdad con honestidad. Yo creo que si un joven, una persona, busca la verdad, esa verdad al final la encuentra. Entonces, en un recto orden, la filosofía puede preparar la teología. El Papa Benedicto XVI decía que muchos de los problemas teológicos no son en realidad problemas teológicos, sino que parten de una mala base filosófica. Por eso es importante integrarla, sabiendo que la filosofía, en el caso de la Iglesia, está al servicio de la teología. Y los jóvenes, yo creo que necesitan una claridad de mente, tener unos principios adecuados y que se le ofrezcan respuestas, porque al final, como dice Juan Pablo II, la fe y la razón no son incompatibles, son esas alas que nos elevan hacia la verdad. Los filósofos griegos ya tocaban el tema del ser humano, tocaban el tema de la persona. Me llama mucho la atención, por ejemplo, yo sé que usted lo ha estudiado, Maritain o el mismo Tomás de Aquino, quienes tienen unos conceptos muy claros de lo que es persona. Y esto ilumina mucho para irnos adentrando un poquito en el tema de la teología del cuerpo. Yo creo, padre, que si nosotros no tenemos claridad de qué es la persona en sí, de pronto no nos podemos abrir ni al campo de la fe, ni mucho menos de la trascendencia. Exactamente, yo creo que en el concepto de persona se juegan muchas de las batallas de hoy en día, ¿no? Antes de hablar de la bioética, por ejemplo, de implicaciones morales, debemos comprender lo que es la persona humana. Antes de hablar de política y del bien común, tenemos que saber cuál es ese bien común para la persona humana. Entonces, todo parte de un conocimiento integral de la persona humana. En el mundo de hoy hay muchos desarrollos científicos acerca de la persona. Se le puede estudiar desde la psicología, desde la biología, desde muchos otros campos, desde la sociología,
pero son visiones parciales, ¿no? Entonces, precisamente, una buena antropología consigue integrar todos estos elementos para tener una definición de persona que sea compatible con el Evangelio, ¿no? Buscar el bien de la persona requiere un conocimiento previo del ser humano, ese ser humano que queremos evangelizar. Por eso el concepto de persona es muy importante. Y a lo largo de los siglos, pues se ha desarrollado el concepto de persona precisamente en campo teológico. La filosofía puso las bases, pero fue la revelación observando las personas trinitarias que nos dio esas bases para después llegar a la formulación de una dignidad de la persona como la conocemos hoy. El ser humano busca muchas seguridades en la ciencia, en la tecnología. ¿Se puede tener un concepto de persona claro no teniendo en cuenta la revelación y no teniendo en cuenta a Dios? Yo creo, padre, que es importante la revelación para llegar a la plenitud de esa comprensión de la persona, ¿no? Hay una frase de la Gaudium et Spes, creo que es, que dice que Jesucristo revela el hombre al hombre. Entonces podemos acercarnos a la persona humana desde las diversas ciencias, ¿verdad? Pero nos van a dar pocos rasgos de lo que es la persona humana. Entonces, lograr una comprensión total del ser humano sin recurrir al Evangelio, yo creo que es muy limitado. Y es también un acto de humildad, ¿no? Podemos, a través de nuestra inteligencia, a través de la ciencia, lograr cosas maravillosas, pero el ser humano es un misterio, ¿no? Y al ser un misterio, el hombre, frente al misterio, necesita ese acto de humildad de pedirle a Dios: Señor, revélame lo que yo soy. En ese sentido, Dios mismo es el que toma la iniciativa y a través de Jesucristo en su encarnación nos revela qué es el ser humano, a qué estamos llamados, nos devuelve nuestra dignidad. Entonces ya no es un esfuerzo solo del hombre por comprenderse a sí mismo, por llegar a Dios. Es Dios mismo el que desciende en la encarnación para mostrarnos lo que somos. Por lo tanto, es muy interesante esa interdisciplinariedad. Comprender al hombre, como habíamos dicho, desde las diversas ciencias, desde las humanidades, la psicología, la antropología, la biología, pero no quedarnos ahí. Hay una visión del hombre desde arriba, desde la teología, que nos puede iluminar y puede dar sentido a nuestras vidas. Es indudable, Padre Víctor, que Dios se ha donado y se nos ha entregado de manera muy especial con el regalo de los últimos papas que hemos tenido. Y cada uno de ellos tiene como su perfil especial, pero indudablemente Juan Pablo II, cómo se acercó al ser humano, cómo se acercó a la persona como tal, porque a partir de ahí surge toda esa teología del cuerpo. Sí, sin lugar a duda, Dios va suscitando personas para que respondan a las necesidades de su tiempo. Así ha sido desde el pueblo judío, ¿no? Los profetas eran esas personas que daban una respuesta por parte de Dios al pueblo en las necesidades concretas, y los últimos papas pues han sido precisamente esa respuesta de Dios a los últimos tiempos, ¿no? Y Juan Pablo II, pues todos lo conocemos, fue un regalo para la Iglesia, un hombre carismático, un hombre que afrontó los problemas con decisión y valentía de su tiempo, un papa mediático que quiso estar cerca del pueblo de Dios. Y yo creo que el día de hoy pues es un regalo que todavía estamos descubriendo. Sabemos que los profetas, por así decir, en su tiempo no son del todo bien comprendidos. Se necesita un cierto tiempo para que el Espíritu Santo vaya mostrándole al mundo la grandeza de esas personas. Entonces, actualmente estamos todavía sintiendo esos ecos, por ejemplo, de la teología del cuerpo, de las encíclicas que el Papa escribió, y nos está llegando toda esa luz a través del Espíritu Santo. Yo creo que es un personaje, un santo, mejor dicho, que todavía podemos explorar mucho y que tiene mucha riqueza para nuestro tiempo. Muy centrado en una iglesia renovada, en la nueva evangelización, en el trabajo por la unidad de las iglesias, compromiso por la paz. Pero indudablemente esa carta encíclica del año 93, Veritatis Splendor, como la verdad debe brillar en el hombre, como la verdad ilumina la inteligencia y modela la libertad. Todo ese tema de la enseñanza moral de la iglesia en algo tan bello como es Veritatis Splendor. Sí, sin lugar a dudas, una encíclica fundamental. Ahí el Papa
hace una vinculación muy importante entre dos conceptos que son fundamentales para la sociedad de hoy, la verdad y la libertad. La sociedad de hoy confunde mucho libertad con libertinaje, ¿verdad? Y realmente pues ahí vienen los peligros, ¿no? La libertad tiene unos límites, la libertad verdadera pues nos lleva a Dios y a esa felicidad sin excluir esa responsabilidad. Entonces el Papa, poniendo los fundamentos de lo que es la verdad, nos ayuda a comprender qué es la libertad, esa libertad que Dios quiere para los hijos de Dios. Y eso lleva al hombre de hoy a ver también las esclavitudes, ¿no? A ver cómo, no sé, las adicciones, la idolatría va encadenando al hombre y no le deja llegar a su plenitud. Entonces es una encíclica muy importante que sienta las bases de la moral basándose en la justa relación entre verdad y libertad. Nos quedan 2 minutos, Padre Víctor, de este primer programa. ¿Por qué no damos como unas pinceladitas ahí que ya en el segundo programa vamos a profundizar? ¿Cómo iluminar el tema de la teología del cuerpo? ¿En qué contexto surge esta teología? 2 minuticos para terminar. Bueno, es difícil resumir en 2 minutos lo que es la teología del cuerpo, lo podemos profundizar después, pero yo diría la necesidad que los jóvenes de hoy tienen de comprender el amor y ese deseo de Juan Pablo II, y especialmente la teología del cuerpo surge en el contexto de la Humanae Vitae, esa encíclica de Pablo VI que habla sobre la anticoncepción, ¿no? Entonces Juan Pablo II se da cuenta de que la enseñanza moral de la Iglesia necesita una antropología adecuada, es decir, una comprensión de la persona adecuada. Entonces, la teología del cuerpo desarrolla esa visión, es una reflexión bíblica sobre el hombre y su encarnación para comprender mejor el matrimonio, para comprender mejor la sexualidad humana. En definitiva, para comprender mejor cuál es el destino y la vocación al amor del hombre. Muchas gracias, Padre Víctor Alejandro. Yo lo invito para el próximo sábado para que tengamos la segunda parte de este programa. Muchísimas Agradecerles gracias. a ustedes que nos hayan acompañado. Invitarlos mañana por este mismo canal a las 7 de la mañana, la Santa Misa. Feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.